Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. But that was too soft. Muchas veces, al hablar sobre videojuegos, se nos olvida que aparte de industria, son cultura. Expresiones de su tiempo, con corrientes que comparten y que son influenciados por las tendencias del momento en el que aparecen y del contexto en el que se desarrollan. Aunque a veces nos perdamos entre conferencias, anuncios y campañas de marketing, al fin y al cabo, todo esto es accesorio, y supongo que un mal necesario, porque la chicha está en el juego y en lo inherente de su arte, que el jugador se apropie de su nuevo mundo virtual. Jet Set Radio no fue una apuesta arriesgada por parte de Sega, y es un juego que quiere llamar la atención del público mayoritario, pero uno de sus aspectos más interesantes es cómo refleja el contexto cultural y el momento histórico en el que fue creado, algo que solemos ver pocas veces en los videojuegos de los grandes estudios. Japón en los años 90 entró en una época de estancamiento. Para resumirlo, la burbuja inmobiliaria que se formó en la década de los 80 explotó, la bolsa de valores se desplomó y se inició de esta manera la conocida como década perdida. Ser joven en Japón en esa época era algo bastante difícil. La crisis provocó que no pudiesen encontrar trabajos de calidad, así que la mayoría tenía trabajos precarios. El sistema educativo japonés se había quedado atrás con respecto a la sociedad, un sistema que premiaba la competitividad desde pequeños. También obligaba a los estudiantes a pasar mañana y tarde en las escuelas para no quedarse atrás con respecto a sus compañeros. La industrialización japonesa, que hacía que los padres de los jóvenes trabajasen muchas horas, provocaba una falta de interés de estos hacia sus hijos, que buscaban algún tipo de motivación en el crimen y en los actos de violencia. Todos estos factores dieron como resultado a una juventud apática, aislada, que no tenía ninguna oportunidad en el futuro y que rechazaba el conservadurismo de la sociedad de sus padres. Los jóvenes japoneses, asfixiados por su forma de vivir en la sociedad, reflejaron su visión del mundo en la cultura urbana, desde la ropa que vestían, con las diferentes tribus urbanas en Tokio que se convirtieron en un estilo de vida, hasta la música, que mezclaba metal, funky, J-pop e influencias del hip hop americano y que coincidía con el crecimiento de la escena DJ. Todas estas nuevas formas de expresión, que se popularizaron en la contracultura nipona y que sirvieron como forma de escapismo para los jóvenes, aparecen representadas en Jet Set Radio. La vestimenta de los personajes, el estilo de sus grafitis, el enfrentamiento constante que tienen con la policía, siempre representada por hombres mayores, y la música que escuchan, son la inmortalización hecha videojuego de la situación que vivía la juventud en Japón. La elección del cel shading como estilo artístico no es por casualidad, sirve para reforzar la idea de que todo lo que vemos en el juego es en sí mismo parte de las tendencias estilísticas de la época. El principal valor de Jet Set Radio es utilizar el medio del videojuego como una de las formas que puede adoptar, la manera contemporánea de reflejar las inquietudes, los miedos, la forma de pensar y de vivir de la sociedad que los creó. Jet Set Radio es un hijo de su tiempo, tanto para lo bueno como para lo malo. En el caso del gameplay es más para lo malo. Yo estoy firmemente en contra del llamado buen diseño de los juegos. La filosofía basada en la comodidad y en las soluciones obvias le quita todo interés al juego, que se convierte en una lista de tareas interactiva, y extrayéndolo mucho, la experiencia de jugar estos juegos se siente como sacar dinero de un cajero automático. Aprietas botones de la manera en la que se te es indicada para conseguir un premio. Prefiero la incomodidad en un juego, que obliga al jugador a poner de su parte para dominarlo, y requiere cierto esfuerzo. Jet Set Radio es incómodo, pero un poco demasiado. El control de los personajes es tosco, pesan demasiado y a su vez saltan mucho. Es difícil manejarlos de la manera en la que tú quieres. El diseño de niveles constantemente requiere saltos precisos, por lo que siempre tenemos la impresión de que algo estamos haciendo mal, de que no completamos el nivel de una manera limpia y fluida, que afecta sobre todo a un juego que nos exige estar siempre en movimiento. Es constante la sensación de manejar a un personaje diseñado para controlarlo en un escenario mucho más amplio que en el que estás jugando. El control también afecta a las misiones en las que tenemos que pintar la espalda a los miembros de otras bandas, en la que si no nos acercamos demasiado retrocedemos y perdemos vida, pero si no nos acercamos lo suficiente no podemos pintarles. El enemigo del juego, que es la policía, es demasiado exagerada en la forma que tiene de combatirnos. Al principio del juego es aceptable, pero mientras avanza el juego, cuando nos persiguen con tanques y ataques teledirigidos es molesta y frustrante, teniendo en cuenta que es imposible de esquivar.
Entiendo que es una forma de representar la violencia policial de aquella época de una manera no gráfica y que sigue la línea desenfadada que tiene el juego, pero es una mala traducción de una metáfora al lenguaje del videojuego. La mecánica del graffiti es interesante, pero poco pulida. La forma que tenemos de avanzar en los niveles es pintar grafitis en los lugares donde se nos indica. Al pintar uno entramos en una secuencia, en la que tenemos que hacer ciertas direcciones con el joystick para completarlo. Cuando inicia la secuencia, no nos podemos mover a no ser que la cancelemos para esquivar los ataques de la policía y poder retomar el graffiti después. Me parece bien que el juego obliga al jugador a exponerse al riesgo, que plantee en su cabeza constantemente formas de abordar el escenario para pintar el graffiti de la forma más óptima. Pero como el resto del juego, la mecánica está sin pulir y la podemos trucar. El primer trazo que hacemos con el joystick es normalmente uno sencillo, siempre es direccional hacia arriba o hacia abajo. Si salimos y entramos rápidamente en la secuencia de pintar grafitis, podemos completarlo rápidamente y sin ponernos en peligro, técnica que aprovechan los speedrunners del juego. Mis problemas con el juego no terminan ahí, y es que Jet Set Radio, que se basa en las formas de expresión de los jóvenes de la época, no entiende bien el lenguaje del videojuego y se queda en la superficie de sus propuestas. En los últimos años se ha empezado a popularizar un género específico de videojuegos, el videojuego artístico. Títulos que cuando se publican reabren el debate sobre si los videojuegos son arte o no, experiencias introspectivas que miran a lo más profundo del alma humana. En realidad son juegos bastante simples, normalmente plataformas en 2D, género por antonomasia de los videojuegos, cubiertos de un molde muy bonito, el de su apartado visual. Yo los definiría más como videojuegos artesanos. Lo interesante de su propuesta es su estética. Son como objetos de decoración, bonitos, pero sin significar nada ni querer hacerlo. Jet Set Radio es un poco así. Su estética tiene interés y significado, pero absorbe demasiado el resto de aspectos del juego. En su núcleo, el juego de Sega va de hacer skate, o algo parecido, por Tokio, mientras pintamos grafitis. El problema está en que el juego no los entiende, y los usa como parte de su estética. El skate es una reinterpretación de la arquitectura y del entorno, requiere creatividad e ingenio, incluso puede ser una nueva forma de hacer danza. El graffiti representa el pensamiento de la gente, que recuerda a aquel que los mira la historia del lugar por el que está pasando, o simplemente es una forma de expresión, por más absurda que pueda parecer. En Jet Set Radio no nos podemos expresar con nuestros patines, porque el juego no tiene trucos, y necesitamos inventiva porque o el juego nos lo castiga con sus controles imprecisos, o la mayor parte del tiempo la pasamos en raíles que mueven al personaje de forma automática. El graffiti no expresa nada ni tiene significado, son solo objetivos en un mapa que se convierten en monótonos y molestos. Es la peor traducción posible al lenguaje del videojuego. La simpleza puede con Jet Set Radio, que es demasiado condescendiente con el jugador y con las posibilidades de su medio. Espera. ¿Puedes manejar al perro? Un 8/10.